La Fórmula 1, donde todo se trata de velocidad y máximo desempeño, donde se ven los autos más rápidos sobre el planeta. A ver, antes de que vayan a decir de que hay coches de producción que alcanzan velocidades punta más altas, piensen que esas se alcanzan en una enorme recta, pero en algún punto todas las rectas tienen que terminar, y no cualquier vehículo puede tomar las curvas a más de 250 km por hora. Es ahí donde entran los Fórmula 1. Seguramente en alguna ocasión te has preguntado por qué los monoplazas tienen esa forma tan peculiar. Y es que desde siempre, los coches en la Fórmula 1 han tenido siluetas bastante extravagantes. Los hubo con sombreros de pitufo, con nariz de aspiradora y hasta con 6 ruedas. Todo debido a que la forma corresponde a la función. Todo está ahí por una razón: sacar el máximo desempeño del vehículo, tanto en las rectas como en las curvas. Es cierto que un buen motor confiable y potente te da la velocidad necesaria en las rectas, pero llegada a la curva vas a necesitar más que un motor. Es ahí donde entra la aerodinámica. A pesar de que siempre se han tenido esas formas tan particulares, no fue hasta los años 70 que Lotus introdujo todo este concepto de aerodinámica. Este monoplaza era capaz de tomar curvas a mayor velocidad sin salirse de la pista, ya que literalmente estaba siendo aplastado contra el piso, lo que le daba un agarre descomunal que nunca antes se había visto en competición. Enzo Ferrari decía que la aerodinámica era para los que no sabían hacer motores, pero hoy en día vemos lo equivocado que estaba. Cada parte del auto ha sido diseñada considerando el efecto que tendrá el flujo de aire sobre él. No hay una sola pieza externa que vaya en contra del aire. Literalmente un Fórmula 1 ha sido esculpido por el viento. Los coches se diseñan teniendo en mente el mismo principio de sustentación que usan los aviones, y para entender esta parte tendremos que ver un poco de los principios físicos que hay detrás. Descuida, no será nada complicado, pero es importante que lo entiendas. Si observamos el ala de un avión desde un perfil, veremos que la parte superior tiene una especie de joroba, mientras que la parte inferior se mantiene casi plana. Es aquí donde entra el efecto Coanda, el cual nos dice que un fluido tiende a ser atraído por la superficie más cercana. De esta manera se puede observar que el aire desplazado por la parte superior del ala recorre una mayor distancia que el aire que pasa por la parte inferior en el mismo tiempo. Esto significa que el flujo de aire de la parte superior viaja a mayor velocidad. Bernoulli nos plantea una ecuación que aquí simplificaremos de manera conceptual para que el video no se convierta básicamente en una clase de física. Nos dice que si un fluido tiene una presión y una velocidad, tendremos una constante. Si elevamos la velocidad, la presión debe disminuir para mantener esa constante. Es por ello que en la parte superior del ala se genera una zona de baja presión, mientras que en la parte inferior una zona de alta presión. De esta manera el avión literalmente flota en el aire. Pues bien, este mismo principio de sustentación fue el que utilizó Lotus en 1979, pero de manera invertida en el suelo del coche, y eso lo llevó a ganar el campeonato de ese año. Evidentemente, los demás equipos lo copiaron de inmediato, pero la FIA prohibió ese famoso efecto suelo debido a que al ser tan eficiente, si había una imperfección en el asfalto como un bache, instantáneamente se generaba una zona de alta presión en el suelo del vehículo y los coches salían volando. Entonces, si la FIA prohibió el efecto suelo, ¿cómo se mantienen los coches pegados al piso? Es aquí donde entra nuestro amigo Giovanni Battista Venturi, quien se dio a la tarea de demostrar el teorema de Bernoulli, usando su famoso tubo de Venturi. Por este tubo, de un diámetro 1, ingresa un flujo continuo, luego el tubo se reduce a un diámetro 2, en donde para mantener la misma cantidad de flujo que pasa por la parte inicial del tubo, se tiene que acelerar hasta que finalmente regrese al diámetro 1 y la velocidad se reduce. Como lo vimos en el principio de Bernoulli, la presión en la sección donde se reduce el diámetro es menor. Y si llevamos este diseño a un Fórmula 1, nos damos cuenta de que tiene exactamente la misma forma. Para que este diseño de tubo de Venturi que tienen los monoplazas funcione de manera óptima, se debe canalizar el aire para que fluya por debajo del auto y luego expandirlo por la parte trasera. Y para ello tenemos los alerones delantero y trasero y el difusor. El alerón delantero le da carga aerodinámica a la parte frontal y succiona, entre comillas, el aire para canalizarlo hacia la parte inferior. Luego, para ensanchar el flujo, tenemos el difusor trasero, que tiene esa forma la cual expande el flujo, y así tenemos el efecto Venturi. Entre el alerón delantero y trasero se genera el 40% de la carga aerodinámica. Luego tenemos el 50% de la carga generada por el fondo plano que acabamos de ver, que contribuye con el efecto Venturi, y el 10% restante lo genera la carrocería.
Todo este downforce o carga aerodinámica sirve para que el auto se pegue al suelo con una fuerza de hasta 5 Gs, que equivale a aproximadamente a 5 toneladas, y esto ayuda muchísimo para poder tomar las curvas a alta velocidad. Entonces se podría decir que tener mucho downforce es lo ideal. Sin embargo, entre más downforce se tenga, en las rectas el vehículo será más lento, por lo que se debe tener un equilibrio entre carga aerodinámica y velocidad punta. Un caso clarísimo de esto es con Ferrari. En la temporada 2019, su monoplaza fue diseñado con poca carga y por eso era extremadamente rápido en las rectas. Sin embargo, en la temporada 2020, pensando en que tenían un motor potente, le agregaron muchísima carga aerodinámica y ahora es demasiado lento. Además, no solo importa cuánto downforce se coloque, importa en dónde se coloca. Si se coloca poca carga en el frente, el monoplaza tendrá subviraje y se irá de frente en las curvas. Pero si se pone poca carga en la parte trasera, el coche no traccionará correctamente y habrá subviraje. Otro aspecto importante a tomar en cuenta en la aerodinámica del coche es el drag o arrastre generado. El drag es una especie de reflujo que se genera en la parte trasera y depende enteramente de la forma del objeto que enfrenta el flujo de aire. Este arrastre se mide con una constante llamada coeficiente de arrastre. Entre mayor sea el valor de este coeficiente, más arrastre tendrá, por lo que siempre se busca el menor drag posible. Ahora imagina que tenemos tres figuras básicas, un cubo, un cono y una esfera. El cubo tiene un coeficiente de arrastre de 1.05, el cono de 0.5 y la esfera de 0.47. Vemos que de estas tres figuras, el cubo es el que tiene mayor arrastre y por tanto no es la forma que se desea en un vehículo de alto desempeño. Por otro lado, la esfera tiene el mejor ángulo de ataque de cara al viento y tiene el menor coeficiente de arrastre de las tres figuras, pero sigue teniendo mucho drag para los estándares aerodinámicos de un coche deportivo. Así que se necesita una forma geométrica que tenga un mínimo coeficiente de arrastre, pero que también tenga un buen ángulo de ataque. Y esta forma geométrica es una gota de agua. Esta figura es considerada por los aerodinamicistas como la forma más eficiente de todas. Tiene un coeficiente de arrastre de solo 0.04 y cuenta con los mejores ángulos de ataque. Si trasladamos esta forma geométrica al monoplaza, vemos que literalmente está replicada en la carrocería del mismo, por lo que con ello se consigue que el coche tenga poca resistencia al aire y que no genere mucho arrastre en la parte posterior. Bien, ya vimos que los coches de Fórmula 1 utilizan el principio del tubo de Venturi para generar carga aerodinámica y que también tienen la forma de una gota de agua para generar el mínimo arrastre posible, por lo que nos podría llevar a pensar que estos vehículos son los más eficientes aerodinámicamente hablando. Pues sí y no, es decir, sí se han llevado al límite el diseño de cada parte del vehículo, pero hay un elemento sobre el que los aerodinamicistas no tienen control, y son las ruedas. Por tradición, la Fórmula 1 es una categoría de autos con ruedas descubiertas, pero esta es la parte menos eficiente de todo el monoplaza, y es que las ruedas al tener forma cilíndrica, su coeficiente de arrastre es de 1.15. Es incluso más elevada que el de un cubo. Es por ello que en categorías como la Fórmula E, las ruedas no se encuentran completamente descubiertas, e incluso en los coches de calle se cubren con la carrocería para optimizar el flujo de aire y ahorrar combustible. Obviamente jamás en la vida se taparían las ruedas de los Fórmula 1, pues porque simplemente iría contra el principio de esa tradición en la categoría, por lo que los diseñadores han encontrado maneras de canalizar el aire sobre y por los costados de las ruedas, mediante el alerón frontal y varios aditamentos en la carrocería del vehículo para minimizar este enorme impacto negativo en la aerodinámica general del coche. Como vemos, cada parte del coche tiene una forma que obedece a una función. Los Fórmula 1 se han convertido en los vehículos terrestres más rápidos sobre el planeta, y esa silueta tan famosa y reconocida a nivel mundial ha sido formada y esculpida por el viento, para formar una de las mayores obras maestras de la ingeniería. Y pues ahí lo tienen, mis queridos dummies, la explicación súper básica de la aerodinámica de un Fórmula 1. Claramente se nos están escapando muchísimos conceptos sobre este tema y es imposible explicar en un video lo que los expertos estudian en carreras especializadas de hasta 3 o 4 años. Incluso hay universidades en Inglaterra que literalmente se dedican a dar clases única y especialmente para diseñar un Fórmula 1. Pero al menos con este video ya tienes una idea de todo el trabajo y desarrollo que hay detrás de esa forma tan hermosa y espectacular que tienen los monoplazas. Si quieres ver más videos explicativos como este, enterarte de las últimas noticias y rumores de la Fórmula 1, no olvides suscribirte a este canal. Subo videos todas las semanas. Yo soy Luigi y nos vemos en el siguiente video aquí en F1 for Dummies.